Nos dará la oportunidad de buscar los acercamientos a través de foros, reuniones de trabajo que permitan darle cauce a los planteamientos que ahí se acuerdan. La reunión de trabajo que estamos viendo no tiene fecha prevista. Eso se está buscando, el consenso de las organizaciones, el consenso y el lugar. Lo que sí estamos haciendo en este momento es la apertura total de la Unión Nacional de Trabajadores para construir ese encuentro de sindicalismo mexicano a nivel de todo el país. Ese es el planteamiento. A ver, uno que funcione, por favor, que esté. Ahí va. Gracias, Rosalba Mezco de Capital México y Efecto TV. Me gustaría saber varias cosas, algunas ya ahorita han estado dando respuesta, que no han tenido ningún encuentro con el equipo de transición, y también cómo van a conciliar, ya también don Augusto dijo algo de cómo van a conciliar con otros sindicatos para realmente hacer un sector sólido y unido del sindicalismo. Pero también me gustaría conocer su opinión en relación a lo anunciado hasta el día de hoy en materia laboral por parte del nuevo gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que vislumbran? ¿Cuál es el panorama o escenario que ustedes observan con este gobierno? Y también, esto no había pasado en muchos años, es una transición distinta, ahora vamos por un gobierno que no es priista. ¿Cómo enfrenta el sindicalismo nacional esta transición? ¿Cómo les viene? Bueno, primero que nada es importante señalar que este nuevo escenario que hoy tenemos, este proceso de transición que vivimos, es producto de un esfuerzo colectivo, en donde la mayoría de los mexicanos, me parece destacadamente las organizaciones de la UNT, del FASO y del Encuentro Nacional de Representantes, contribuyeron para impulsar, es decir, que se hubiera logrado el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y obviamente que 30 millones de mexicanos hubieran llegado al consenso de que era la manera de impulsar los cambios que el país necesita. Desde luego que nosotros estamos convencidos que vienen tiempos mejores para los mexicanos, sobre todo por lo que se plasmó en la campaña del próximo presidente de la República. Pero desde luego ni los sindicatos, ni las organizaciones sociales, ni las organizaciones campesinas pueden asumir que todos los procesos de cambio, las propuestas de cambio que el país necesita, tienen que venir necesariamente desde el gobierno. Como decían nuestros compañeros del SUTIN, nuestros enemigos no descansan. Esta ley que estoy viendo sobre remuneraciones del servicio público, de los funcionarios públicos, pues uno puede entender que estén siendo impulsadas para disminuir los privilegios que altos funcionarios del gobierno se han dado y han sido un escándalo para los mexicanos, pero de pasadita en la ley también se llevan los derechos de los trabajadores. O sea, los diputados, por muy morenistas que sean, por muy nuevo gobierno que sea, no pueden pretender tomar este tipo de decisiones sin consultar a los involucrados para que no, sobre todo los de menos ingresos, los más vulnerables, sean afectados. Pero en fin, nosotros por eso creemos que la manera que este nuevo gobierno tome en cuenta y respete los derechos de los trabajadores, aunque pueda tener muy buena voluntad para ello, nosotros debemos hacerlos notar, hacerlos valer, es con la unidad de los trabajadores, con la unidad del sindicalismo. Por eso nosotros estamos haciendo esta convocatoria para un gran encuentro, para establecer una agenda básica laboral que defina claramente en qué líneas
debemos trabajar para lograr que las decisiones de este gobierno, junto con la participación de las organizaciones sindicales, campesinas y sociales, apunte y contribuya a esos procesos de transición. Tenemos una agenda que estamos trabajando con las organizaciones del Congreso del Trabajo, que estamos trabajando con la nueva central y que esperamos generar los consensos suficientes, primero para saber los temas esenciales sobre los que vamos a trabajar, entre otros, por ejemplo, la reforma secundaria a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Y bueno, una vez definidos los ejes de trabajo conjunto, definir el momento del encuentro para ver cómo vamos juntos a impulsar nuestras propuestas con el nuevo gobierno. Sí hemos tenido encuentros con el nuevo equipo, cuando menos con la que va a ser secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, al grado de que estamos comentando precisamente con ella y con el Observatorio Laboral los temas que pudieran ser base para la reforma secundaria. Es decir, sí tenemos, obviamente nos importa mucho porque igual ha estado hablando con los empresarios, igual ha estado hablando con los abogados, y nos parecería absolutamente un despropósito que no tuviéramos oportunidad nosotros de opinar sobre las propuestas de reforma laboral a la ley secundaria. Entre otras cosas, por ejemplo, nos importa porque se habla de que los tribunales, las juntas de conciliación van a desaparecer y se van a integrar los tribunales laborales en el ámbito judicial, pero están hablando de un periodo de 5 años para que esta transición se dé. Es decir, nuestra opinión es que eso no va a funcionar, porque yo creo que después de 3 años, lo que no haya hecho el gobierno de López Obrador, va a ser muy difícil que al 4º año tenga capacidad para hacer este proceso de transición. Tiene que ser en los primeros 3 años donde está, digamos, la fuerza fundamental de su gobierno. Entre otras cosas, ese ha sido el tipo de contactos que hemos tenido con el equipo que va a ser el nuevo gobierno. Y bueno, nosotros desde luego creemos que esa estructura laboral de corporativismo, de clientelismo, de sindicatos que fueron aliados del gobierno en los regímenes de la revolución y sustantivamente en los proyectos neoliberales, donde solo jugaron un papel de sumisión a cambio de ciertas prebendas políticas, debe terminar. Y nosotros debemos impulsar la modernización y democratización del mundo del trabajo. Me parece que ese debe ser nuestro propósito central, porque si no nos van a pasar por encima. Ustedes deben saber que en el Tratado de Libre Comercio, precisamente lo que señalaba el ingeniero Agustín, los sindicatos norteamericanos se van a convertir en vigilantes permanentes de lo que significa cada firma de contrato colectivo. Y si un contrato colectivo no es aceptado por una votación secreta de los trabajadores de esa organización, ellos van a poder alegar que no se está cumpliendo con la ley y van a poder inclusive establecer impuestos especiales a las empresas que comercian con Estados Unidos si no se cumple con la ley. Es decir, desde fuera van a hacer que la ley se cumpla a través de los sindicatos norteamericanos, y sería absolutamente negativo que nosotros no fuéramos los primeros en impulsar el cumplimiento de la ley y la desaparición de los contratos de protección. Sí. Buenos días, acá Valquiria Lara, del programa de televisión Mundo del Trabajo. Francisco, la última vez que hablé contigo me hablabas de que ya habías tenido encuentro con Aceves del Olmo, CROM. ¿Cómo va este tipo de acercamiento y si ya se unificaron otras organizaciones para esta posible unidad o este encuentro que se pudiera dar? Y otra pregunta, ayer el todavía presidente Enrique Peña Nieto habló de todos los empleos creados durante su administración y principalmente en este año. ¿Cómo vieron ustedes esta cifra y qué es lo que queda pendiente, para ustedes? Y por último, el tema
de los migrantes en cuanto a los empleos que se les quieren ofrecer cuando hay mexicanos que dicen que no hay para los connacionales y se están ofreciendo para los migrantes, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, parece que me hacía notar, Lalo, que una parte de la pregunta no contesté, que si esta convocatoria es abierta para todas las organizaciones, como lo señalaba el ingeniero Agustín, es abierta para todas las organizaciones actuales y que estén por aparecer, con quien quiera que tenga disposición de reunirnos, que nos reunamos para impulsar la unidad, definir una agenda de consenso, impulsar la modernización y democratización del mundo del trabajo. Por supuesto que es con ese propósito. Y sí he estado teniendo contactos con diferentes dirigentes de todas las organizaciones, de la CRO, de la CTM, de la CROM, del Congreso del Trabajo, bueno, lo hemos consensado a nivel de la ONT. Espero que se concrete en las próximas horas por tener una reunión con el compañero Napoleón Gómez Urrutia. También le vamos a invitar a que participe en este encuentro, de manera que sí, ese es el sentido, es abierta, es plural, es incluyente, no hay ninguna limitación para que participe nadie. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Este gobierno insiste que es el gobierno que más empleos ha creado en toda la historia en un sexenio, 4 millones de empleos. Yo, la verdad, pues pienso que cuando menos a mí me deja muchas interrogantes. No me explico un brinco de 15 millones a 20 millones de pronto en un sexenio, pero bueno, eventualmente entiendo que la mayor parte de ellos son empleos temporales, la mayor parte son empleos precarios, de bajos salarios, sin prestaciones. Y bueno, pues según la propia OIT, no es el tipo de empleos que se busca para los trabajadores, no es el tipo de empleos que buscamos para los trabajadores mexicanos. Realmente parte de nuestro enorme problema como país y como economía es que los otros países ya no quieren ser socios de México en acuerdos comerciales si México sigue compitiendo con mano de obra barata. Y obviamente ese no es el camino, ya queda muy claro que no le sirve a la economía, no le sirve al país. De manera, bueno, pues si es un logro del gobierno, pues será para que ellos lo luzcan. A nosotros no nos parece de ninguna manera nada que valga la pena presumir. ¿Y los empleos de los migrantes? Bueno, miren, a mí me parece que hay convenios internacionales y acuerdos internacionales muy claros en cuanto a como país qué asistencia le debemos dar a estas personas que buscan un mejor modo de vida. Obviamente ellos piensan que llegar a la economía norteamericana les va a abrir mucho mejores espacios y mejores condiciones. Y lamentablemente mucho de lo que los expulsa de su país, la violencia, los problemas económicos, son producto de los propios proyectos de política económica que fueron inclusive impuestos por los propios norteamericanos. Hay una parte de un poema de Sor Juana Inés que dice que humor más necio de aquel que empaña el espejo y después no siente que no está claro. O sea, el propio gobierno norteamericano, la economía norteamericana crea problema y ahora se espanta de los efectos que está ocasionando, sobre todo en este problema de la migración. Y nosotros no tendríamos cara para estar cuestionando el problema y no darle la mejor atención cuando exigimos a Estados Unidos que trate bien a nuestros migrantes y nosotros aquí no les damos el mejor trato. A mí me parece que no se ha actuado con suficiente sensibilidad y claridad
Y de todas maneras, en mi opinión, ese fenómeno va a ser irreversible ya. Cada vez va más oleadas de migración queriendo llegar a la economía norteamericana, y para bien o para mal de México, mucha de esa gente se va a quedar en nuestra propia economía, y como dicen, pues vamos a tener que pensar ya no solo en los trabajos que necesitan los trabajadores mexicanos, sino también los trabajos que necesitan los migrantes, querámoslo o no. Vamos a tenerlo que tomar ya como parte de la agenda fundamental de México. Buenos días. Acá. Soy Patricia Carrasco y yo trabajo en la prensa. ¿Cómo están? Bueno, a mí me gustaría mucho conocer la opinión de alguno de ustedes respecto a la firma del convenio 98, luego de que se realizaron las elecciones en el sindicato petrolero, que para muchos fueron sorprendentes, y que se van a realizar elecciones con voto libre y secreto. Bueno, ¿cuál es la postura? Porque mucha gente ha dicho que está muy bien, pero precisamente los sindicatos no han alzado la voz o han dado sus puntos de vista. Eso es por una parte. Y la otra, espero que no sea una pregunta que parezca muy obvia, pero ¿por qué hasta ahora se abre la UNT a esta reunión con todos los sindicatos que se les ha llamado oficiales? Por una parte se ha criticado el trabajo de estas organizaciones de servilismo ante el gobierno en turno, etcétera, y bueno, pues ahora vénganse todos, vamos a trabajar unidos. Esa es la segunda. Y la tercera pregunta, respecto a la política laboral, en el caso de la próxima revisión del salario mínimo, obviamente pues ya le va a tocar al nuevo gobierno fijarlo, ¿no? Porque ya que se va, pues dijo, ahí se quedan, y se habla de que va a ser un aumento superior a los 100 pesos. No sé si ustedes tengan algún conocimiento sobre cómo van a estar, o si alguno va a participar en esta revisión, y pues creo que nada más. Gracias. Gracias. Primero, que se refiere a la tercera pregunta, nosotros siempre hemos manifestado una posición de la Unión Nacional de Trabajadores, que la Comisión Nacional de Salario Mínimo ya dejó de ser el referente natural para la revisión de este salario. Y nosotros hemos planteado que debe de cambiarse el concepto de salario mínimo por salario constitucional, que es muy distinto a tener un mínimo de ingreso, a tener las condiciones necesarias para el desarrollo de la familia mexicana en canasta básica, en educación, en vestido, en recreación. Y ese va a ser nuestro planteamiento, vamos a seguir insistiendo en ello. No resuelve el asunto una canasta o un salario de 100 pesos como se está proponiendo por alguna de las partes. Nosotros manifestamos que tiene que ser salario constitucional, que está en otro esquema. En lo que se refiere a la parte de la libertad sindical del convenio 98 de la OIT, pues es muy importante y positivo que se haya ratificado, sobre todo porque nos tienen que obligar a todos. La Unión Nacional de Trabajadores ha manifestado siempre su disposición a respetar el derecho a la libertad sindical. El voto universal, directo y secreto para las grandes decisiones de los trabajadores, para la elección de sus dirigentes, es fundamental. Esto es algo que la Unión Nacional viene promoviendo y viene retomando de manera importante, y que finalmente se vienen dando pasos para ir haciendo los ajustes en las normas estatutarias de algunas organizaciones de la ONT que no traen este planteamiento, pero al contrario de verlo mal, lo vemos muy bien, saludamos esa ratificación de ese convenio, que puede permitir, como ya lo manifestaba nuestro compañero Francisco en una parte de su intervención pasada, puede permitir tener la posibilidad de que los trabajadores tomen en sus manos las grandes decisiones a través del voto universal, directo, secreto y
en urna. Al contrario, lo saludamos y lo seguiremos promoviendo. Y la otra parte, ¿por qué hasta ahora hacemos el anuncio? Bueno, no, nosotros hemos venido trabajando de ya un buen rato. Construimos la Unión Nacional de Trabajadores, iniciamos hace aproximadamente 20 años con el Foro Sindicalismo ante la Nación, lo procesamos, se constituye la Unión Nacional de Trabajadores y en este ínter promovimos la constitución del Frente Amplio Sindical Unitario, que es una invitación a todas las organizaciones que estén interesadas para participar en puntos de coincidencia. Tuvimos un primer encuentro hace poco allá en la Biblioteca de México, en la Biblioteca México, en donde hay una serie de líneas de acción que se vienen trabajando con un número muy importante de organizaciones de todo tipo. Faltan todavía que se integren compañeros de otras organizaciones. Por esa razón es importante el anuncio y la apertura total para ver si es posible que con todo lo que se viene desarrollando se tenga la coincidencia en que puedan participar más organizaciones. Nos es importante, y si no, pues con quienes quieren, con quienes estén dispuestos, sobre todo porque es para la Unión Nacional de Trabajadores fundamental el promover una agenda única, una organización dentro de un marco de pluralidad, con características incluyentes y, sobre todo, la definición para la toma de decisiones sobre la base del consenso. Y eso nos puede permitir abordar cualquier tema. Ese sería el comentario de sus 3 preguntas, compañera. Hola, Aminet Sánchez de la revista Expansión. Me gustaría saber qué tanto se va a reconfigurar el panorama del sindicalismo nacional teniendo en cuenta justamente la ratificación del Convenio 98, la ley secundaria y también el nuevo Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tanto va a cambiar el panorama? Y la segunda pregunta sería, además del tema de las juntas de conciliación, ¿cuáles serían otros temas base que a ustedes les interesaría impulsar para la ley secundaria? Bueno, el cambio ya viene impulsándose desde la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, en el 2017. Obviamente, la ratificación del Convenio 98 va en esa misma dirección y fortalece el trayecto para el impulso de la modernización y democratización del mundo del trabajo. El Tratado de Libre Comercio fortalece también esa vía, porque ahora en el Tratado de Libre Comercio se establece que no debe ser la violación a los derechos de los trabajadores, los contratos de protección patronal, la falta de democracia y de libertad en los sindicatos, las que sea un factor que les dé ventaja competitiva a las empresas mexicanas frente a las empresas norteamericanas y canadienses. Todo eso va abonando en esa dirección. Obviamente, esa posibilidad se fortalece a la llegada del nuevo gobierno. Asumimos que el nuevo gobierno trae criterios que van también en la dirección de fortalecer, de modernizar y democratizar el mundo del trabajo. Pero hay un elemento esencial para que todo eso pueda tomar cauce, es la reforma secundaria. Si la reforma secundaria que se discuta y se apruebe en el Congreso no está alineada con la reforma constitucional, intentos hubo de este gobierno de sacar esa reforma secundaria y de nulificar los alcances de la reforma constitucional, hubiera podido bloquear ese proceso. Creo ya no lo pudo hacer, afortunadamente.